Estamos en las calles de Monterrey. Venimos a conocer un gran sonido. Pues en México son sonideros, pero aquí no los mencionan como sonideros. Aquí son cinteros. Llegó a tener 30 hijos. ¡30 hijos! Te ganó. Pero era el patrón. Pero ahí va la pregunta. Pero los mantiene. Todos los que están viendo este video, ¿cuál de tus trabajadores fue el más huilillo? Con el sonido que yo trabajaba, tocaban con las de rollo, con este tipo de grabadoras. Quise correr, alejarme, volar, no sé ni qué sentir. Que allá en Ciudad de México sí las presentan y eso, ¿ah? Y nosotros le llamamos no pisar la canción. ¿Y tú qué opinas de los sonidos de México que hablan a veces cuando está cantando el artista? Si un sonidero de esos viene aquí, no va a jalar. ¿Qué tal, mis amigos? Está Richard TV de regreso. Estamos en las calles de Monterrey. Venimos a conocer un gran sonido que de verdad tiene años de trayectoria, y en esta ocasión pues vamos a conocerlo, vamos a ver un poco más de su historia. Pues llegamos a donde está su humilde salón. Vean nada más, ahí está. Quiero mandar un saludo a mi querido Lero, que está detrás de cámaras, a Chabeli, pues que siempre son parte de esta gran historia. Mi hermano, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí, carnal. Que Richard TV vino a Monterrey a conocer la historia de esos grandes cinteros, porque en México, pues en México son sonideros, pero aquí no los mencionan como sonideros. O ya le dicen sonideros o todavía no. Aquí son cinteros y ahora cambió a decir DJs. Sonidero, los que tocaban solamente con una tornamesa y los discos de acetato, ¿verdad? Normalmente era música colombiana, música vallenata. Por ejemplo, el movimiento sonidero, tú ves en los videos que pum, avientan el audio hasta allá, avientan las estructuras. Aquí en Monterrey, ¿sí lo llega a hacer ustedes como sonideros? Bueno, en un tiempo lo hicimos nosotros, allá por el 95. Aparte, le rentamos mucho equipo a gruperos de ese tiempo y artistas también, pues a Yuri, a varios aquí en Monterrey. El representante sí pedía demasiado audio. Buscaban la manera de acomodarse en esos lugares. Normalmente eran lugares al aire libre, donde pues se tenía que zumbar bonito, ¿ah? Pistolero, sí, disco. Sí. Así es como empezaste. Aquí en el barrio había un sonido que se llamaba forastero. En ese tiempo todo era así como western. Había uno que se llamaba cowboy disco. Pasó el tiempo y dije, necesito un nombre original, algo diferente. La mayoría era music. Tutti Frutti, music, todo era music. Entonces dije, no le voy a poner music ni crazy. Entonces dije, pues le voy a poner tape. Y yo soy fanático de un grupo que se llama ZZ Top, ¿ok? De rock. Entonces de ahí viene la doble Z y luego ya le puse pues tape porque empezamos con los cassettes. Por eso se llaman cintas aquí, porque eran los cassettes de cintas o las grabadoras de rollo de cintas. Tú mezclabas con el cassette, metías el otro cassette y, sí. y vámonos. Y así mero. Y comprar un cassette era como comprar un iPhone ahorita. O sea, comprar un cassette valía oro y lo cuidabas a morir. Y que no se acercara a una bocina porque se magnetizaba. ¿Qué pasa si una bocina se le acerca al cassette? Se magnetiza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pones y sube y baja el volumen solo. Eso es magnetizar. Entonces cuidábamos mucho los cassettes en ese tiempo. Y luego aquí había mucha guerra de cintero contra cintero. Estamos suponiendo, llegó Lero Music. Súbele, porque ese tiene sonido. Todo el sonido hay que zumbar a rico. Y si estaba magnetizado, pues, ahí perdíamos. Me dijiste que cuántos sonidos había entrevistado. Dice, Richard, ¿cuántos sonidos has entrevistado tú? Bueno, todos tenemos trabajadores guapos. Vete, Yogi, vete, hombre, vete, Yogi. Gerardo Espinosa. Algo que siempre ha dejado las cintas, porque mucha gente dice, si tú te metiste aquí para hacer negocio, no va a jalar el cotorreo. Con nosotros empezamos primero para cenar gratis, pero lo más importante Era las mujeres. No, las mujeres, la mera verdad. Pero Yogi nos ganó a todos. en tiempo trabajando de sonidero. Exacto. Solamente ahí. Eso es lo importante. ¿Por qué les gana a todos los que entrevistan? Porque es el que más hijos tiene. Vámonos a lo que es el audio. Exacto, digamos. ¿Cuál es el récord que tú conoces de alguien que se dedique a esto, que haya tenido más hijos? Todos los que están viendo este video que tienen sonido, ¿cuál de tus trabajadores fue el más huilillo? Pues mira, yo tengo un sonidero. Es que no sé si el nombre. Si quieres no digas el nombre. Pero sí, nada más la letra de sonido. Ay, empieza con F. Empieza con F. Llegó a tener 30
hijos. ¿30 hijos? 30 hijos. Ah, te ganó. Pero el patrón. Ah, es el El patrón. Pero ahí va la pregunta. A ver. ¿Pero los mantiene? Yo creo que a todos. Y mi compadre sí. Yo a Mi compadre todos. sí. A Sí. todos, Eso a sí. todos. Normalmente se acercan las muchachas. Oye, me pones esta canción. Y me ha tocado ver cinteros que, no se acerquen, no se acerquen. Con nosotros era él. Acércate, mija, ¿qué necesitas? Está ocupado recta, pero gente, yo te ayudo. Sí sabes que en los camiones hay literas. Entonces él decía, ahí en el camión tengo muchos cassettes de ese grupo que pedía. Entonces, es como ahorita que llevas a alguien y vamos a ver una película de Netflix y ni la ven. Bueno, en ese tiempo te voy a dar un cassette. Era el verbo, ¿no, Yogi? No, sí. Sí. Quieras o no, el sonidero es así, por ley. Sí, La verdad. todos. No Willow, de ojo alegre, que es diferente. De ojo alegre, es bien diferente. Pues mucha gente de repente, oye, fíjate que no tengo dinero para pagar, ¿cómo le hago? Entonces yo le decía a la señora, ¿sabe qué? Pues yo no, pero aquí está mi trabajador. Tenía que ayudarle yo a mi patrón, pues ¿qué más hacía? ¿Ah? ¿La pensión cuánto de pagar, canijo? No, hombre, cállate, si yo con 3 no puedo. Este con 13, no, hombre, cállate. ¿Cómo empezó la historia de CC Tate? Yo era un niño y mis hermanas iban a bailes y a mí me llevaban de candadito. Entonces, pues yo me metí ahí con el dueño. Dame chance, yo te ayudo a mover las luces. Antes nomás eran los contactos para prender y apagar los focos y todo eso. Así estuvimos de chiquillo. Pues yo quiero tener un sonido. Y esto lo dibujé hace muchos años. No existía ni el nombre de CC Tate. Yo le quería poner el sonido, como me dicen a mí, recta. Pasó mucho tiempo para poder llegar a hacer esto. Así se manejaba así antes en este tipo de rack. Este aparato quería tener sonido y me fui a Estados Unidos a juntar botes de aluminio. En un bote de basura me la encontré. Yo me lo voy a llevar a Monterrey a que alguien me la arregle. Y llegué a la casa de mi tía ahí en San Antonio, la conecté y jaló. Porque esto me dio la ilusión más grande de decir, esto es el inicio de ese sueño que yo tengo, que era esto. Y aquí empezó la historia, fue mi primer aparato. Este aparato tiene conmigo más de 40 años. Estas son las grabadoras de rollo, en ese tiempo las más cotizadas, que es la Pioneer 707. Ya se cuenta que lo que hacíamos nosotros era hacer esto, lo que te digo. Se oía súper fuerte lo que era la presentación. Bienvenido, buenas noches. Era aquí ponemos rollo cumbias, rollo de ambiente. Después ya empecé a hacer rollos mezclados, porque lo que yo vi que me funcionó mucho es yo andar haciendo shows. Entonces, haz de cuenta que ponía el rollo, agarraba mi cable con el micrófono, ahí andaba pues bailando en medio, prendiendo a la raza. Eso le estoy hablando a la raza, lo que son eventos sociales. Aquí en Monterrey es un boom los 15 años, 90% de las niñas quieren 15 años, ¿verdad? Aunque ahora muchas que viajes y todo eso, pero no, la mayoría quieren sus 15 años, fue donde nos metimos más. ¿Esta Ahí dónde está. la compraste, amigo? Se la compré a un amigo, a Hugo Marroquín. A él le compré la primera grabadora de rollo. Con el sonido que yo trabajaba, tocaban con las de rollo, con este tipo de grabadoras. Así mero. Entonces, aquí era un show porque tenías que ponle play y acomoda la rola. Ponle play y acomoda la rola. Estas cintas que comprabas, ¿qué tipo de música traía? O sea, No, era virgen. Era un cassette virgen, sin música. Ya tú la grababas. Sí, yo la grababa así. Los únicos que sacaron música original fue Frank Sinatra y cosas así. Pero gruperos, que yo sepa, no. Mi camada de sonideros eran muy serios. Normalmente ellos te contaban una historia, suponiendo, esta es la canción del grupo Más, la compusieron tal fecha. Nosotros era, la música no para, con CC Tate la música no para, mezclada. Y allá en Ciudad de México sí las presentan y eso, ¿eh? Y allá es más saludos. Aquí no, aquí es música. Y nosotros le llamamos no pisar la canción. No pisar la canción es que cuando el artista está cantando, no puedes estar hablando arriba de él. ¿Sí me explico? Solamente hablamos en los intros. ¿Y tú qué opinas de los sonidos de México que hablan a veces cuando está cantando el artista y están hablando? Lo que pasa es que allá es otra zona que la gente está impuesta así. Si un sonidero de esos viene aquí, no va a jalar. Y yo estoy seguro que si uno de aquí va allá, pues no va a jalar porque estás impuesto a tu zona, ¿va? Pero allá a la gente le gusta que le estén mandando saludos y esté hablando el animador y es el que levanta la raza, ¿me entiendes? Levanta más el animador allá que la rola.
¿verdad? Que la canción. Y aquí no, aquí es la canción, el ritmo, la gente quiere estar bailando. Te comento, yo en mis inicios hacía show, bailábamos con el novio, a la hora de quitarle la liga, ¿ya también les quitan la liga a la novia? No, pero aquí se las queda el trabajador. ¡Yogi! Estoy viendo que tienes muchos reconocimientos, muchas cosas aquí. Este es mi último reconocimiento que me acaban de dar por los 35 años de Televisa Monterrey. Estoy viendo que detrás de nosotros tienes muchas grabadoras, muchas cosas retro. Este es un radio de los más fregoncitos que tengo. Aquí en Monterrey tenemos la fortuna por estar más cerca del Océano Pacífico. Aquí agarrabas estaciones de Cuba. ¿Y todavía funciona? Sí, sí, jala. Pero me tengo que poner. Ahí está, es la antena. Sale bien arribota. ¿Qué videocámaras también grababas? Nosotros empezamos a grabar a las quinceañeras. Estas tres salen en la película del asesinato de John F. Kennedy. Son las que se usaban en ese tiempo. Por eso dije, no, hombre, las voy a guardar. Esta es la famosa Sony Betacam. Este es beta, esto no es VHS. Esto Es más beta. chiquita que la Es más chiquito. A ti sí te tocó el VHS, ¿no? Sí, sí. Este es el beta, más cotizada de las que tengo. Y funciona, porque este estaba nuevecita y venía con estuche y todo. Me dice la gente que viene contigo que ¿por qué tenemos estos? Estos son calentadores. Le digo, es la ventaja de vivir aquí en Monterrey, que la mitad del tiempo hace calor, la mitad del tiempo hace frío. Entonces rentamos tanto calentadores para exterior como aires lavados para exterior. Y México normalmente maneja la misma temperatura todo el año. Casi por los lados. Sí, ¿verdad? Aquí sí llegamos a 40 grados. Oye, esta sí se ve antigua, ¿eh? Sí, este es un juego americano que se juega en el jardín. Tú nunca jugaste a, no sé cómo le llaman allá, pero aquí le llamamos la cuartita. Que aventabas una moneda y le llegabas a una cuarta, ganabas. Bueno, esto en Estados Unidos es igual. Aventabas, haz de cuenta, son dos y dos. Pues cada quien aventaba y ponías una raya, el que llegara más cerca ganaba. Si te pasabas, perdías. Pero con las pelotas. Pero con las pelotas en el jardín. ¿Cuánto te gusta que pese esto? Como unos... Más de 1 kilo, ¿no? Un kilito. Sí, Kilo. ¿verdad? ¿Y esto por qué lo tienes? Porque como le chorro también chorros de juguetes antiguos. Después te voy a invitar a mi casa. Nomás que me voy a ver bien mal con lo que voy a decir. Perdóneme con lo que voy a decir, pero se lo voy a decir. Tengo que pedir permiso a mi señora. ¡Ay, ay, ay! Me vi mal. No. Bueno, evita eso, por favor. Y aquí todas esas cajitas son lentes, porque ahora hacemos fiestas temáticas. Una fiesta de Elvis Presley, yo le monto todo de Elvis Presley. Tenemos este tipo de lentes, son como 3 tipos diferentes de hawaiano. Es que nosotros ya nos enfocamos en eventos sociales al 100%, ¿va? Y fíjate que una pregunta, eres el único, y así te lo puedo considerar, el único sonidero que trabaja más de 15 eventos al día. ¿Si es así o cuántos puedes llegar a trabajar? Ahorita nuestro máximo son 12, porque ahorita estamos en 9 salones de planta. O sea, ya está conectada la luz, ya está conectado el sonido, nomás vamos y prendemos. Nos dimos cuenta, ahorita en el 2024, aquí en Monterrey, las reglas cambiaron, porque antes era el que se oía más fuerte era el más chingón, ahora no. Ahora puedes poner 4 bocinitas, que es lo que hacemos, claro, de marca, no chinas, pero te pongo 30 efectos de luces. Llevo 24 cabezas robóticas y lo demás de parlets. Ahora las quinceañeras quieren más luces, audio. Aparte que en Monterrey te checan ya mucho los decibeles. Por eso tengo un montón de estructuras y luces. Aquí ahora funciona más la iluminación que el audio. El audio es que se escuche fino, quedito pero bonito. Esa es tornamesa y casetera al mismo tiempo. Y esto tú dices, no, pues ¿para qué lo abrió este vato? Ahí les va, para la raza de Tepito, espero que no se vayan a enojar conmigo. Este es el cambio de disco de acetato a casetera. Con esto nació la piratería. Con este nunca pudieron piratear un disco de acetato, pues salía muy caro. ¿Para qué servía esto? Bueno, ponías el disco, le pedías a tu tía que compró el disco de Ramón Ayala, préstamelo, y aquí lo grababas en el cassette, y luego venías y lo rematabas en este lado. ¡Póngale play! De verdad, muchísimas gracias, te agradezco de todo corazón. Gracias. Me gustaría que pues, le mandas un saludo especial a tu esposa, a la gente que trabaja detrás de ti. Primero quiero agradecer a mis papás porque esto empezó en familia, sale mejor todo. Ahora mi pareja que me ha apoyado un chorro, y yo le digo a la raza, ¿quieres crecer? Tienes que tener una mujer atrás de las que puchan, no de las que
No. Y entre más cadillo sea la mujer, más te está puchando, ¿eh? ¿Qué es mascadillo? Que te deje hacer, pero que también te dice, ¿para qué compras eso? Eso no lo ocupas. Mejor esto, mejor lo otro. Entonces, la mujer trae otro punto de vista que nunca me había tocado. Tengo con ella poco tiempo, pero me ha ayudado un chorral. Empezó trabajando conmigo, se fue metiendo hasta que ya me quitó camioneta, casa y todo, pero como quiera la quiero. Espero que no vea el video. ¿Tú estás casado, mijo? Ahí está, mira atrás. Ah, sí, ándale. Es lo mejor que puede pasar. Que anden juntos para que no se desvíen. Porque no pase como otros, ¿no? Sí. Cuiden a sus maridos porque los hombres tenemos un defecto de nacimiento. Somos débiles cuando vemos una mujer guapa. ¿O me equivoco? No, yo sí soy fuerte. Está el control aquí enfrente. ¿Verdad? Pues, ¿cómo te hago esa pregunta? Gracias a Mediometro. Ya lo saben, sigan al canal de Richard TV, suscríbanse al canal, porque eso se pone interés de Mediometro y vámonos. Que sí, suscríbanse al canal de Richard TV a Mediometro. Sí, está ahí recta. Has entrevistado mucha raza y nadie te ha llevado el cabrito, ¿verdad? No. Nadie. Bueno, hoy tampoco. Somos de Monterrey, digo. Saludos, gracias a mi Richard TV. Ay, desde Monterrey. Sí, está. Ahí están, amigos. Saludos. La Granja Rifa también detrás de Camasdero.